Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Dani Corva, el siervo inútil. Este video va dedicado a los católicos, sí, que me han estado escribiendo sobre este video controversial que titulé El sacerdote Luis Toro es capado, y entre comillas le puse ahí eunuco. Sí, primeramente quiero darle gracias a aquellos ah, amigos católicos que han contendido su fe de una manera muy agresiva. Ah, Ojo, no estoy diciendo ofensiva, no estoy diciendo obscena y no estoy diciendo grosera. No, una cosa es ah, agresivo y otra cosa es ser obsceno, grosero y ofensivo. Ahora, yo no tomo como ofensa la palabra tonto, ignorante, burro, ¿verdad? Como muchos me llaman. No lo tomo como una ofensa porque ellos piensan que realmente no sé. Y bueno, es bueno que piensen que no sé, porque ellos saben lo que les han enseñado. Yo estoy enseñando lo que yo he aprendido, no de hombre, ¿verdad? No de doctrinas humanas, sino de lo que dice la palabra de Dios. Y obviamente, pues ellos están defendiendo la doctrina que les han enseñado. Entonces, ellos piensan que soy ignorante y quieren contender con su fe y lo hacen de una manera sana, de una manera apropiada con la Biblia, ¿verdad? Hablan con un concepto que ellos creen que es el correcto y eso es bueno, ¿sí? Ahora, en cuanto a aquellos que son agresivos, no solamente agresivos, sino que son groseros, ¿sí? Y ofensivos y obscenos, son obscenos. A esos ya no les voy a contestar, ¿sí? Yo creo que tengo el derecho de bloquear a las personas que yo quiera, pero no lo voy a hacer. Voy a respetar la libertad de expresión, aunque sean obscenidades, no importa. A lo mejor lo use un día para enseñarles, ¿verdad? Cómo ellos se expresan de mí. Y bueno, es natural porque eso demuestra quiénes son ellos, demuestra a quién pertenecen, ¿sí? Ah, las verdades se defienden primeramente con la verdad, que es la palabra de Dios. Una verdad se defiende en cuestiones teológicas con la palabra de Dios, que es la Biblia. Se defiende con un diccionario, ¿sí? Para saber el significado de la palabra, para saber también los sinónimos de la palabra. Se hace con una enciclopedia o con un diccionario etimológico para saber el origen de la palabra y para también estudiar los conceptos de la palabra que se está estudiando, ¿sí? Ahora, muchos piensan que yo soy ofensivo con el sacerdote Luis Toro. No, yo simplemente estoy exponiendo lo que él puso como ejemplo de lo que según él, por qué Dios no permite o no quiere que los sacerdotes se casen, ¿sí? Una cosa es ser célibe, una cosa es ser eunuco, una cosa es ser continente, una cosa es ser abstinente. Todas esas cosas son diferentes. Y otra cosa es ser un sacerdote también. Entonces, vamos a hablar de esto. El sacerdote Toro queriendo defender el celibato, ¿sí? Eso ya hablamos, ya lo hablé en otro video. Pero vamos a analizar exactamente a qué se refería Jesús cuando habló de los eunucos. Este, Cuando yo digo y afirmo que Jesús no está hablando del ser eunuco, no me refiero en el sentido de que no es el tema principal, porque obviamente ahí dice eunucos y lo dice 3 veces. Entonces, vamos a ver a qué se refiere, ¿sí? Nuevamente, no estoy ofendiendo al sacerdote Luis Toro, simplemente lo estoy exponiendo, ¿sí? Cometió un gran error o no sé si sea error, yo creo que él está consciente de eso, simplemente que está targiversando la palabra de Dios, está torciendo la escritura, está dándole
no significado, está dándole otro concepto, ¿sí? De la palabra, de lo que es un eunuco. Y eso ya lo vimos nosotros en un video anterior. Pero vamos a escuchar nuevamente, por palabras de él, qué es lo que él dice y cómo vamos a desmentirlo con la Biblia, paso por paso. A ninguno. Yo soy sacerdote. A mí nadie me obligó. Yo libremente dije, no me caso. Yo libremente. Acepté libremente. Otros no aceptaron. Se salieron, se casaron. Yo acepté. Y escuchen lo que dice Jesús, entonces, la explicación por qué los sacerdotes no se casan. Oiga. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno. Aquí pone esos 3 clases de hombres que no se casan. Eunuco significa hombre castrado. Aquí, yo no sé, en parte de Venezuela le dice capao, yo no sé cómo le dicen en otra parte. Así a los criollos. Es decir, ya no sirve para el matrimonio. Eunuco es que no funciona para el sexo. No pueden casarse porque no funciona, no responde a la mujer. Ojo, este no es el caso del cura. Es un ejemplo que pone Jesús. No es el caso del cura. No es que yo me voy al seminario porque no me gustan las mujeres o porque no, señor. El primer caso de que Jesús pone, hay hombres que no se casan, son eunucos. ¿Por qué son eunucos en el primer caso? Nacieron así del seno materno. Porque nacieron así del seno materno. No funciona desde que nacieron. Ese no es el caso del cura. Sí funciona. Siga. Y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres. Eunucos no funcionan, pero porque los castraron, taparon los hombres. ¿Se acuerdan que en los tiempos antiguos los reyes tenían muchas mujeres, y los que cuidaban a esas mujeres, trabajaban en la casa, tenían que ser castrados para que no embarazaran a las mujeres del rey? Entonces, digo, primero uno nacen así, otros lo castran los hombres. Ese tampoco es el caso del cura. Pero hay un tercer caso de eunuco. Ese es el caso del cura. Póngale cuidado al orar. Y hay eunucos que se hicieron tales. Se hicieron tales. Sí funciona. No son capaces, pero se hicieron tales. No se casan. Así mismo, por el reino de los cielos. Así mismo diría que nadie los obligó. A mí nadie me obligó. Pero hubo una motivación. Por el reino de los cielos. Esa es la motivación. Por el reino de los cielos. Entonces no es porque me lo impongan. Es porque yo creo que existe el reino de los cielos. Y que por amor al reino de los cielos vale la pena hacer ese esfuerzo, vale la pena hacer ese sacrificio, esa oración. Y escuchen cómo termina Jesús. Quien pueda entender, que entienda. Repítalo. Quien pueda entender, que entienda. Aquí nos dice, obliguen a los hermanos separados a que entiendan. Dice, si llegaran a poder entender, que entiendan. Si nunca pueden entender, que se mueran así sin entender. El que pueda entender, que entienda. Bueno, ya leímos anteriormente, ¿verdad? ¿De dónde sale esta afirmación del sacerdote Luis Toro diciendo que es Jesús el que enseña por qué no se deben de casar los sacerdotes? Y estamos leyendo desde el versículo 3 en Mateo 19, ¿sí? Del versículo 3 hasta el 10, ¿sí? Es donde se centra el tema principal. Ya nada más como reseña, ya hablamos, ya sabemos qué significa eunuco, ya lo dijo el sacerdote Toro. Pero vamos a ver de dónde empieza el tema, la conversación donde llega Jesús a hablar de los eunucos. Capítulo 19 de Mateo, del versículo 3 en adelante, dice: se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer y dijo:
el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Los fariseos le preguntaron entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? Jesús contestó, Moisés vio lo terco que eran ustedes y por eso les permitió despedir a sus mujeres, pero al principio no fue así. Yo les digo que el que se divorcia de su mujer, fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Jesús le contestó, no todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. Hay hombres que han nacido eunucos, hay otros que fueron mutilados por los hombres, y hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Entienda el que pueda. Para empezar, mi amigo sacerdote Toro, Jesús no está hablando de los sacerdotes, que por qué no se casan, no. Está hablando en general. El tema fue que llegaron los fariseos para tentarle, para probarle. Vamos a ver nosotros aquí en la versión Biblia de Jerusalén, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Dice exactamente lo mismo con otras palabras. Ahora, hay que recordar que lo que yo estoy leyendo son las versiones católicas. No estoy usando la versión Reina Valera, la cual ustedes reprueban. ¿Sí? Y vamos a ver qué es lo que está diciendo aquí Jesús. ¿Está hablando de los sacerdotes? ¿O de qué está hablando? ¿Está hablando por qué los sacerdotes no se pueden casar? ¿O de quién está hablando de los que no se pueden casar? Dice aquí, y se le acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, le dijeron, ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? ¿Sí? Esa es la pregunta con que abordaron a Jesús. ¿Se puede uno divorciar por cualquier motivo? Jesús les respondió, ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? ¿Sí? Sigue el tema. Ok, no, parece que ustedes no han oído. ¿No han leído que el Creador los hizo varón y hembra? Y que dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán una sola carne. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Pero no hay que olvidar que el tema es, por el cual lo abordaron es el divorcio, carta de divorcio por cualquier motivo. Entonces aquí está diciendo Jesús, no, así no es. El hombre fue creado por Dios, varón y hembra, y va a dejar el hombre a su padre y a su madre para ser uno con su mujer. Y después dice el 6, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Estamos hablando del divorcio, ¿ok? Entonces dice, ya son una sola carne, no son dos, son una sola persona. Así que lo que Dios une, no lo separe el hombre. Estamos hablando del divorcio, ¿ok? Y dice el 7, dícenle, pues, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Bueno, entonces, ¿por qué Moisés nos permite repudiar a nuestra mujer por cualquier cosa? A ver, contéstanos. Y en el 8 dice, díceles, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. O sea, como eran necios, tercos, Moisés, yo me quiero divorciar, déjame darle carta de divorcio, carta de repudio a mi mujer. ¿Sí? Pero dice Jesús, pero al principio no fue así. Entonces Moisés, tal vez cansado, ¿verdad? De que ahí están duro y dale, duro. Ok, está bien ya. Despide a tu mujer.
repúdiala, divórciate de ella. Pero dice Jesús, al principio no fue así. El 9. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Estábamos hablando del divorcio. Jesús está diciendo, si tú le vas a dar carta de divorcio a tu mujer, que sea por causa de fornicación o adulterio. Pero si no es por eso, entonces, fíjese bien lo que dice aquí otra vez. Ahora bien os digo, quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Entonces está diciendo Jesús, si tú repudias a tu mujer por cualquier cosa, pero si no es por causa de fornicación, no es por causa de adulterio, a tú al casarte con otra estás cometiendo adulterio. Fíjese bien ahí lo que dice aquí. Le dicen en el 10 los discípulos, dícenle sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto a su mujer, no trae cuenta casarse. ¡Wow! Estamos hablando del divorcio. Ah, bueno, pues si así es el hombre con la mujer, si el hombre va a tener que divorciarse por cualquier cosa, entonces, ¿para qué se va a casar uno? Fíjese bien, ¿eh? Estamos hablando del divorcio. El 11. Pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. ¿Qué lenguaje? ¿A qué se está refiriendo Jesús? Al divorcio, ¿sí? Y los discípulos dijeron, bueno, pues si esa es la condición, entonces ¿para qué se va a casar uno? Jesús está diciendo, no, ustedes no están entendiendo esto. Si tú te vas a casar es porque vas a casarte una y solamente para siempre con tu mujer hasta que alguien termine con eso. ¿Y eso solamente quién es? Es Dios, ¿sí? Cuando uno se casa, ya sea en la iglesia católica o en las iglesias protestantes, como dicen ustedes, hacemos votos y dicen ahí, hasta que la muerte nos separe, ¿sí? No hay disolución del matrimonio, por nada, a menos que sea por motivo de fornicación o adulterio, ¿sí? Entonces, fíjense bien lo que está diciendo aquí Jesús, estamos en el tema del divorcio, ¿sí? Pero les dijo, no todos entienden este lenguaje. ¿Qué lenguaje? El de no separarse de su mujer. Eso es lo que está hablando Jesús, ¿sí? Sino aquellos a quienes se les ha concedido, ¿sí? Jesús está diciendo, para aquellos que saben qué es la mujer, y lo saben y se les ha concedido saber que el centro del matrimonio consiste en un matrimonio insoluble, ¿sí? Inseparable. Eso es lo que está diciendo Jesús. Recuerde, porque estamos hablando del divorcio. ¿Qué significa divorcio? Divorcios es una palabra también latina, que es divortium, y significa cese del matrimonio. ¿Sí? Fin del matrimonio, separación del matrimonio. Eso significa divorcio. Entonces aquí está diciendo, no es permitido la separación. Para aquellos que lo han entendido, fíjese bien, para aquellos que se les ha concedido, no existe la separación. Ahora, veamos lo que dice el 12. Porque hay eunucos, ya sabemos que es un eunuco, así de simple, sencillo y tajante. Es un capado y es un castrado. Ese es un eunuco. Ahora, fíjese bien lo que está diciendo Jesús. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno. Hay que entender que muchos nacen sin sus testículos. Se oye feo, ¿verdad? Pero así es. Pero hay otros que sí nacen con sus testículos. Y nacen con sus testículos, pero están cambiados de lugar. ¿Sí? Es un poco tedioso hablar de esto, pero bueno, vamos a hacer una pequeña descripción. ¿Sí? Los testículos están a la altura de la próstata. Tienen cierta conexión con el aparato reproductor, que es el pene, que solamente permite el flujo del semen, pero no de espermas.
De hecho, los espermas se están reproduciendo, pero no se están moviendo para que tengan una salida. Bueno, pues eso también está ocasionando que no se reproduzcan las hormonas y que lleguen a tener el deseo o el apetito sexual. Aquí se refiere a eso Jesús. Ahora, el segundo caso de nacer de uno de esa manera, con los testículos movidos, se puede ahora en nuestros días cambiar esa situación con una cirugía, ¿sí? Y pueden volver a ser normales y, y dejar de ser eunucos. Pero bueno, ese es otro asunto. Entonces aquí dice, porque hay eunucos que nacieron así del seno materno. Así nacieron. Nosotros no podemos cambiar eso, ¿verdad? A menos que ellos decidan quedarse así, en los que pueden cambiarse con una cirugía. Ahora, fíjese bien qué dice aquí. Y hay eunucos que se hicieron así mismo por el reino de los cielos. Bueno, aquí le faltó esta parte donde dice que hay eunucos que fueron mutilados por los hombres, ¿sí? O que fueron hechos por los hombres. A estos eunucos son los que cuidaban de los harenes, ¿verdad? De los reyes de Medio Oriente, de los sultanes, ¿sí? No para que solamente ellos no embarazaran a las mujeres, sino que estos hombres cuidaban el harén de otros hombres. Bueno, pues esos hombres eran castrados, eran capados, ¿sí? A lo bruto. Ahora, hay que poner atención aquí, donde dice esto. Hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Entienda el que pueda. Mi amigo Toro, yo creo que el que no entiende es usted. Eunuco, aquí en Estados Unidos, en México, en China y en Indochina, eunuco es alguien que no sirve para eso. Así de sencillo. Usted dijo que a ustedes sí les funciona y que no era el caso de los curas. Bueno, tal vez cuando tomaron la decisión de ser sacerdotes, tal vez todavía les funcionaba. Pero cuando dice ahí, se hicieron eunucos por el reino de los cielos, significa que decidieron hacer infuncional aquello. ¿Para qué? Para no tener apetito sexual. Entonces ahí usted se equivocó. Usted dijo, aquí nos enseña Jesús por qué un sacerdote no se casa. Mentira. Aquí no está hablando de sacerdotes, está hablando de eunucos. ¿Sí? Entonces, aquí yo lo desmiento. ¿Sí? A todos aquellos católicos que me escriben ofensas y aquellos que no son muy ofensivos, pero que son muy agresivos, vean y analicen el texto. ¿Sí? Aquí no está hablando de los sacerdotes, tampoco está hablando del celibato. ¿Sí? Está hablando de una condición física que le impide a los hombres casarse. En las dos primeras, una porque nacen así. La segunda es porque los castran. Y la tercera, dice ahí, cuando un hombre decide servirle a Dios totalmente, libremente, ¿sí? Pero que no es continente y que sabe que puede fallar en ese aspecto, decide darle corte o decide darle fin al deseo y al apetito sexual. Y voy a investigar esto de las sales, ¿sí? Una sal que no se dice purificar, se dice refinar. Esas sales no se refinaban y esas sales contienen elementos que suprimen el deseo sexual, ¿sí? En pocas palabras, vamos a decirlo así, llano y pelado, no permitía que un hombre experimentara la erección, ¿sí? Y con el tiempo, ¿sí? Los volvía estériles y desafortunadamente, ¿sí? Quitaba la función eréctil del aparato reproductor masculino. Ahí se refiere
Jesús cuando dice que hubo hombres que se hicieron eunucos por el reino de los cielos. Por eso yo les pregunto y les hago reaccionar, ¿sí? Que no es lo mismo continencia y abstinencia. Continencia es que una persona se puede contener. Pase lo que pase, se contiene y no lo va a hacer. Una persona que tiene abstinencia sabe que también sabe que es débil y se abstiene de cosas que lo vayan a incitar a hacer el sexo o tener sexo. ¿Sí? Ese es el abstinente, se abstiene, evita. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hablar de un ejemplo. Yo que soy adicto al cigarro y quiero renunciar al cigarro, sé que me hace daño, pero ¿qué debo hacer yo para no ser incitado a caer en la tentación de fumarme un cigarro? Simplemente me voy a abstener de estar cerca de personas que fuman, ¿sí? Y de esa manera yo voy a evitar caer en el vicio del cigarro otra vez. El continente no, el continente puede estar oliendo, puede estar cerca de una persona fumando y no le va a importar. Yo no voy a fumar. Se sabe contener, ¿sí? Esa es la diferencia. Una cosa es ser continente, ¿verdad? Y otra cosa es ser abstinente. Ahora dice el apóstol Pablo, si tú no puedes ser continente, no te puedes contener, mejor cásate, ¿sí? En vez de que te estés quemando por dentro, mejor cásate. Pero Pablo dice, pero si alguien puede contenerse y no tiene mujer, pues que no se case. Le va a servir a Dios de una manera muy libre, sin obstáculos. A eso se refiere Jesús, también aquí en esta parte, ¿sí? Los eunucos no son continentes, ¿por qué? Porque no sienten el deseo, no, ni siquiera lo pueden experimentar. Ahora, ¿quién sí lo puede experimentar? Aquellos que deciden ser eunucos y saben que pueden fallar y mejor hacen que ya no funcione. A eso se refiere Jesús con esos eunucos que se hicieron eunucos por el reino de los cielos. ¿Sí? Me pregunta uno y me dice, bueno, Pablo nunca se casó. Bueno, pero no fue eunuco. Pablo y Juan no se casaron. Bueno, pero no eran eunucos, eran continentes, ellos se sabían contener. ¿Sí? ¿Fueron célibes? Sí, fueron célibes. El celibato que ellos anuncian en la Biblia es bíblico. Sí, sí, es bíblico. Es muy diferente al celibato que la Iglesia Católica impone, que es muy diferente. ¿Sí? Entonces, hubo apóstoles que se casaron, ¿sí? Tuvieron hijos. De hecho, Pedro estuvo casado, ¿sí? Es otro tema que luego vamos a hablar porque me dicen, no, mentiroso, Pedro no estuvo casado, que no sé qué, que él era el primer papa y un montón de cosas, ¿no? No quiero caer en ese tipo de cosas, simplemente que entiendan lo que está diciendo este pasaje bíblico. Aquí no está hablando de los sacerdotes. Jesús no está diciendo por qué los sacerdotes no pueden o no deben casarse. No, eso es mentira. Ahí está hablando de los eunucos, en un caso muy especial, de gente que no se puede casar. Aunque quisieran casarse, no se pueden casar. ¿Sí? Esas personas son libres de experimentar el divorcio. A eso se está refiriendo Jesús. ¿Por qué? Porque el tema es el divorcio. El tema no es ser eunuco. ¿Sí? Jesús llegó a mencionar a los eunucos porque eran las únicas personas que no se podían casar. ¿Sí? Y aquel que no lo era natural o no era hecho por los hombres, bueno, podía elegir por sí mismo, como voluntad propia, ser un eunuco. ¿Sí? Bueno, pues con eso los dejo. Dios les bendiga y espero que sea de bendición. ¿Sí? Nuevamente, gracias a aquellos católicos que contienden por su fe, que son aferrados, ¿sí? Que son aguerridos, que contienden lo que creen con la palabra de Dios y con ciertos argumentos que me quedo yo maravillado, la verdad, me quedo maravillado. Y pues
Yo simplemente analizo y vuelvo a lo mismo, ¿sí? Al significado, al concepto, ¿sí? Al origen etimológico de la palabra, ¿sí? Cuando nosotros entendemos estas cosas, pensamos a tomar un, una definición, porque definir significa, todo tiene que ver con el origen etimológico de la palabra. Definir también es una palabra latina que significa hacer detallado, que hacer finito, terminado, acabado, ¿sí? He finito, he acabado. Entonces, hacer detalladamente un concepto exacto y preciso de lo que son las cosas, ¿sí? Entonces, ustedes piensan que soy ignorante, pueden seguirlo pensando, pero pueden decirle al sacerdote Toro que haga un debate conmigo, ¿sí? Yo la verdad no quiero. No quiero, no porque me vaya a ganar, no, eso está por verse, pero pueden decirle, oiga, mire, ahí está uno que se hace llamar el siervo inútil, que le hace honor a su nombre, es tan inútil, tan ignorante, tan burro, tan tonto, tan no sé qué, va a ser fácil ganarle, ¿sí? A él le gusta agarrar gente que es fácil ganarle, pues yo soy un candidato para que me gane, me ridiculicen en público, ¿sí? Este, bueno, pues ahí se los encargo, ¿sí? La verdad, a mí no me preocupa tener un debate con él, pero si es necesario desmentirlo y sacar a luz sus herejías, yo lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, no se enojen conmigo, este, yo no lo hago para ofenderlo a él, simplemente lo expongo porque está diciendo tonterías. Y ustedes piensan que soy un tonto, que soy un burro, que soy un ignorante, bueno, pues soy un candidato para que el sacerdote me dé una arrastrada, pero buena, ¿verdad? Muchos piensan que el sacerdote Toro le dio una revolcada buenísima al pastor Eduardo Gutiérrez, pero los que sabemos de Biblia y los que sabemos escuchar, sabemos que el sacerdote Toro perdió ese debate, porque nunca contestó las preguntas de Eduardo Gutiérrez. Se fue por el ataque, ¿sí? Y nunca contestó las preguntas de Eduardo Gutiérrez. Así que pues si a mí me toca un debate con él, yo fui católico, tengo astucia, tengo malicia, ¿verdad? Para cuando alguien juega sucio, yo también es jugar de esa misma manera, ¿verdad? Pero no, yo pienso que un debate tiene que ser ordenado, ¿verdad? Uno pregunta y otro responde. El otro vuelve a preguntar y el otro vuelve a responder, ¿sí? Y después vienen las explicaciones, ¿sí? Con la Biblia, con un diccionario, con la historia, ¿sí? Eso sería lo correcto. Y también para eso se necesita astucia, pero una astucia sana, una astucia, vamos a decirlo ahí, justa, legal, ¿sí? De contienda. Pero bueno, eso se lo dejamos al sacerdote Toro. Ya no está en mí. Y ¿por qué yo no haría yo un debate con él? Me dicen muchos, es que eres un cobarde, solamente a sus espaldas. No, aquí yo hago el reto. Hago el reto. Ya le hice yo el reto a él en YouTube cuando estaba hablando acerca de la confesión. Yo le voy a refutar al sacerdote Toro todo lo que él dijo de la confesión con los mismos versículos que él dio. Con los mismos versículos. Así de fácil y sencillo. ¿Por qué? Porque él está torciendo las escrituras. ¿Sí? Para empezar, del sacerdocio que él habla es el sacerdocio levítico. Pero bueno, ahí se los dejo a ustedes. Dios les bendiga y que tengan muy buenas noches.